Muchos investigadores históricos coinciden en afirmar que el siglo XIII es la centuria más violenta de toda la historia, de toda la peripecia humana. Hombre, bien podrían decir algunos, ¿y el siglo XX qué? Con las dos guerras mundiales. Pero en comparación, dada la población que existía por entonces, las guerras, los conflictos, las masacres, las enfermedades, las hambrunas, ciertamente provocaron que este siglo fuera muy, muy violento. Pero absolutamente resolutivo para nuestra historia, ¿no? Bueno, acontecieron situaciones que dieron forma al futuro Estado moderno hispano. Y es que, claro, reyes célebres no faltan en este tiempo. Por ejemplo, en el caso aragonés, Jaime I el Conquistador, y en el caso castellano-leonés, pues grandes monarcas como el propio Alfonso IX de León, o aquellos que participaron en la gran empresa, en aquella cruzada que desembocó en una batalla celebérrima, las Navas de Tolosa, librada en 1212 contra los almohades liderados por Al-Nasir. Bueno, pues ahí estaban Alfonso VIII de Castilla. El de León no participó en esta batalla, pero estaba el rey Sancho de Navarra, o el rey Pedro de Aragón. En ese año 1212 se dio un golpe certero a este asunto mal llamado de la Reconquista. Tras el fallecimiento de Alfonso IX de León, el gran conquistador, el gran conquistador de Extremadura, pues León y Castilla unieron su destino para avanzar juntos en el camino de la historia. Y aquí le tocó el turno a Fernando, hijo de Alfonso IX, Fernando III, llamado el Santo, capaz de aglutinar una extensión territorial como jamás se había visto hasta entonces. No en vano, este gran rey logró enseñorearse de más de 350.000 kilómetros cuadrados, y eso le situaba de facto como gran líder, como hombre más influyente de toda aquella Europa medieval. A Fernando III le sucedió su hijo, Alfonso X, llamado el Sabio. Participó en la reconquista de Murcia, pero desde luego pasa a la historia, y aquí ya hemos hablado de él en los pasajes de la historia, como un hombre culto, un hombre erudito, un hombre preocupado por la cultura y demasiado ocupado en conquistar el trono imperial europeo. En eso esquilmó las arcas del Estado, y por eso le criticaron, le vilipendiaron, y acabó sus días muy abandonado, muy solo, en una ciudad que siempre le fue leal, la ciudad de Sevilla. Pero la disputa entre Alfonso X y su hijo, Sancho IV, llamado el Bravo, fue muy agria, y el panorama político-social en la península ibérica se ensombreció con tal motivo. Ya sabéis que Alfonso X tenía otra línea de descendencia, los llamados infantes de la Cerra, que siempre optaron al trono español. Cuando falleció Sancho IV, llegó un niño muy pequeño. Su nombre es Fernando IV. Nacido en 1285, apenas tenía 10 años cuando tuvo que asumir en Toledo el trono de Castilla-León. Aquí jugó un papel fundamental su madre, la insigne María de Molina, reina por 3 veces. En compañía de su marido Sancho, tutelando, regentando el reino, dada la minoría de edad del pequeño Fernando, y posteriormente asegurando el futuro de su nieto Alfonso XI. María de Molina se nos antoja como una mujer esencial para entender aquel difícil periplo humano. ¿Y cómo era Fernando IV? Era un niño endeble, un niño frágil y siempre acosado por la enfermedad. Desde bien joven sufrió una hemoptisis, esto es, lanzar bocanadas de sangre constantemente, llegadas desde la tráquea. Esto enturbió el ánimo, el carácter, la personalidad del monarca español. Y claro, que más tarde esta enfermedad le ocasionaría la muerte. ¿Fue esta enfermedad o fue una extraña maldición? Porque en esto de las leyendas medievales de todo hay y de todo se habló.
Eran tiempos de reconquista, tiempos de guerras fratricidas, de ataques exteriores, y lo cierto es que el joven Fernando tuvo que verse inmerso en estas cuitas, en estas pendencias. Castilla y León era un reino muy sitiado. Portugueses, aragoneses, franceses. Ahí estaba Felipe el Hermoso, aquel que condujo a la hoguera a los últimos templarios. Bueno, pues todos ambicionaban asestar golpes certeros a Castilla y León a fin de evitar su evidente prosperidad, su evidente crecimiento. Y no faltaban conjurados en aquella corte castellano-leonesa. El propio infante Juan, tío del rey, pues ambicionaba el trono. Pero también, como digo, los portugueses, los aragoneses y los franceses, todos aliados, atacaron Castilla y León. Fue una situación sumamente complicada que solventó la regente María de Molina, invirtiendo enormes sumas, incluido su patrimonio personal, para evitar la paz, para pagar a unos, a otros, evitar invasiones. Un trabajo ímprobo. La verdad es que María de Molina es una de las grandes diplomáticas de la historia. Y durante la minoría de edad de Fernando, pues estuvo más que a la altura. Su hijo, por cierto, se lo pagó muy mal. Porque una vez obtenida esta mayoría de edad, en 1301, cuando Fernando tenía 16 años, pues el mozalbete, ya digo que era muy receloso, incluso le llegó a pedir cuentas a su madre. Cuando los fondos escaseaban, cuando no había suficientes recursos, Fernando llegó a sospechar que su madre se había gastado demasiado dinero. Incluso en una escena patética exigió a su madre que le presentara las joyas de su padre Sancho, para comprobar que no las había embargado, que no las había vendido. Un hijo, desde luego, muy desagradecido. Otros afirmaron que era desagradecido y desgraciado. Desgraciado en el amplio sentido de la palabra desgraciado. Es verdad que Fernando veía enemigos en cualquier esquina palaciega, en cualquier andurrial de su reino, en cualquier casa, por humilde que fuera, veía enemigos por doquier. Desconfiaba y mandaba ejecutar a algunos de esos enemigos, algunos de esos oponentes. Siempre lo hacía de forma civilina, discreta, y en ese sentido pues tenía algunos favoritos que se ocupaban de esos menesteres, de esos trabajillos. El gran logro de Fernando IV fue sin duda la toma de Gibraltar en 1305, plaza en la que entró triunfal en agosto de ese mismo año. Gibraltar fue el gran reto y lo consiguió, desde luego, la única hazaña de Castilla y León en ese tiempo de monarquía. Y por supuesto, tras evitar los problemas exteriores de Portugal, Aragón y Francia, pues se centró, como todos los reyes de su tiempo, en la empresa de la reconquista. Intentó tomar Granada. De forma infructuosa, no lo consiguió. Y por eso fijó su ambición en un reto más asequible. Tal era Algeciras. Esa era la nueva propuesta. Esa sería la nueva hazaña para Fernando IV, que por entonces, por supuesto, todavía no se llamaba el emplazado. Sus biógrafos de entonces buscaban el mejor sobrenombre para este joven e impetuoso monarca castellano-leonés. Después del fracaso en Granada, preparaba esa empresa algecireña, pero en el camino se encontró con la presunta oposición de algunos enemigos. Y estos supuestos conjurados contra la persona real eran dos hermanos llamados